tardes. Tengo que empezar justo 10 minutos después de haber tenido que terminar, así es que voy a intentar ser breve. Yo voy a empezar haciendo lo que han hecho todos. Parece que estamos en los programas dedicados de la radio, pero bueno, gracias al Ayuntamiento, gracias a José María, gracias a la organización, y además me congratulo de que del equipo de investigación, 5 miembros del equipo están aquí, unos participando y otros pues participando en las mesas y otros participando activamente, como la doctora González Sotelo, entre el público. Yo me voy a olvidar de Rebe. Me voy a olvidar de entrada de la especificidad de Orense, me voy a centrar en los dioses en general, en el caso belsurés en particular, pero sobre todo me quiero centrar en lo que es el programa propuesto por dar una visión general. Les voy a dar unas pinceladas porque no tenemos tiempo para mucho y dudo también que tengamos tiempo para ningún tipo de coloquio que no sea luego en la cena de las burgas, si no queremos irnos de aquí a las 11 o a las 12 de la noche. Yo de entrada quiero hablarles de balnearios y religión y darles, aunque sea una mínima visión y versión antropológica del asunto. Independientemente del dios que se adore en un balneario, hasta ahora los datos que tenemos, lo que nos están diciendo, yo me voy a centrar en la península ibérica, pero lo podemos extender prácticamente a todo el mundo mediterráneo, incluso a todo el mundo europeo. Los datos que tenemos es que el fenómeno religioso se da en cualquiera de las épocas, independientemente de cuál sea la advocación. ¿Qué es lo interesante de un balneario? Porque en el balneario no estudiamos a un dios concreto, ni estudiamos una arquitectura concreta, ni estudiamos una técnica concreta de curación, sino lo que hay de fondo, lo que estamos estudiando es la relación de las personas, de los grupos humanos que en un momento determinado tienen problemas de salud, y los tienen todos, que tienen una serie de creencias, que tienen un conjunto de relaciones sociales, la relación de estos grupos con las aguas mineromedicinales, y son muy parecidas, las relaciones profundas. Otra cosa es la forma externa que le den, pero son muy parecidas en cada una de las épocas. Les he traído 2 ejemplos, uno del balneario de Archena y otro de Fuencaliente. Una lápida es un problema, la fotografía a veces de las inscripciones, pero bueno, verán que tenemos una dedicación prosal por la salud de Mucia. No sabemos la divinidad, pensamos que puede ser en la tercera versión de la lectura, que Musa Magna podía ser la divinidad, pero no me meto en berenjenales, es muy problemático. En cualquiera de los casos tenemos, en torno a la primera mitad del siglo I, alguien que pide por la salud de una señora. Tenemos divinidad, no se pide por la salud a lo etéreo. Tenemos, les he traído la portada de un poema sobre el balneario de Archena de finales del siglo XVIII, en que se habla de la curación en Archena en términos completamente milagrosos. Gente desahuciada que llega al balneario y por el intermedio de la divinidad, no se habla todavía en este caso de la Virgen de la Salud, pero directamente se curan desahuciados, paralíticos, hasta tal punto la huella religiosa es importante en el balneario que, a título de anécdota, tenemos una especie de memoria no médica, sino descriptiva del balneario y sus aplicaciones en 1800, escrita por el capellán del mismo balneario, y dice, por ejemplo, que es muy bueno para curarse, además de seguir el tratamiento, pues realizar oraciones y vigilias, y que sin embargo es malísimo y no conviene a los tratamientos termales tener ningún tipo de relaciones sexuales. O sea, el condicionante religioso lo tenemos bastante presente. Y este es el culto actual, la Virgen de la Salud, que no solamente es la Virgen de la Salud, da Saúde, que tenemos en Portugal, hay casi tantas como balnearios, pero eso además es la patrona actual del balneario de Archena. Y ese otro caso interesantísimo es el de Fuencaliente. Tenemos indicios arqueológicos de su adscripción romana. La primera documentación empezamos a tenerla a partir del siglo XIII, pero es un manantial que está directamente relacionado con la Iglesia. Bueno, esto es la leyenda de la aparición de la Virgen, en la que no entró. Este pozo que están viendo dentro de la iglesia es este pozo que hay aquí, por el cual vemos el agua que discurre. Miren,
No he conseguido ninguna foto en condiciones, he hecho lo que muchas veces se hace, Google Earth ampliado hasta tal punto que no se distingue nada, pero esta es la iglesia. Lo que tienen en rojo es la iglesia. El manantial nace fuera de la iglesia, atraviesa la iglesia completamente. En esta zona tendríamos el pozo. En la descripción que tenemos del siglo XVII de Limón Montero, nos dice que el agua pasa a una pequeña arqueta y de esa arqueta a una balsa de 2 metros por 2,5 metros que se encuentra justo debajo del camarín de la Virgen, que está cubierta por una bóveda y a la que se accede por la parte de atrás. Balneario, iglesia del mismo sitio, lugar de tratamiento, vamos a decirlo así, justo debajo del lugar más sagrado de la iglesia. Podría ser en este caso el altar mayor, pero realmente es la advocación de la Virgen de la Salud, y es la Virgen de la Salud la que tienes encima cuando te estás bañando. El balneario actual está construido, es lo que tienen marcado de azul, y se sigue nutriendo del agua que pasa a través de la iglesia. Yo creo que esto es más que suficiente para hablar de este continuo cultural, en este caso del continuo religioso que tenemos en torno a los balnearios. También, a título de inventario, dioses que tenemos en los balnearios, no es una lista exhaustiva, e incluso hay alguno que no está, es discutible. En cualquier caso, Apolo, Aqua sola o Aqua con algún tipo de adjetivo, Baco, no me meto en los indígenas, Esculapio, Esculapio Lusitano, Febo, Fons, Fortuna, Genio, ven los sitios donde han aparecido, bastantes distribuidos por toda la geografía peninsular. Isis, ese es un caso más interesante, Juno, voy saltando, Salus, con y sin apellidos, Tutila igual, Venus igual. Aquí tenemos dioses de todos los calibres. Ninfas es lo que más aparece por todas partes, pero también muy distribuidas por todos los lugares. Sin meterme en... Podríamos hablar de cada uno de los dioses, pero no es ni el momento, ni el lugar, ni hay tiempo para nada semejante. Si hay un tercer café y tenemos más margen, pues ya podremos hacerlos. Pero yo me haría un par de preguntas. Primero, ¿por qué...? O una pregunta con alguna respuesta. ¿Por qué los dioses de los balnearios son tan variados? Estamos planteando si hay un dios que es un dios curativo, que es un dios termal, o no lo es. La primera, los dioses tienen muchas funciones o tienen solamente una. Y cuando hablamos de un dios, un Júpiter es siempre el mismo, o depende de dónde esté, está perfectamente arraigado y perfectamente localizado. Piensen en el caso, por ejemplo, del Cristo de Medinaceli. El Cristo de Medinaceli no es cualquier Cristo. Es una advocación concreta y no vale otra. Piensen en las advocaciones de las vírgenes. Desde el punto de vista teológico, todas iguales, pero son diferentes. Bueno, primero el caso de Helio Arístedes. Fíjense, este personaje, aquí lo ven de cuerpo entero, se conserva la estatua en los museos vaticanos. Fíjense la cara de circunstancias que tiene el personaje. Es un orador y político, más o menos, del segundo tercio a finales del siglo II después de Cristo, de Asia Menor. Les voy a contar muy por encima un par de casos. Es un hipocondríaco absoluto. Y claro, él se pone sobre todo en manos de Apolo. Y Apolo le habla en sueños. Y Apolo le dice lo que tiene que hacer. Pues ahora te vas a bañarte, ahora no te bañas, ahora 5 días sin baño, ahora te bañas, pero pasa junto a este manantial termal, pero te bañas en el río de agua fría que tienes al lado. Pues ahora te vas a hacer una sangría o te vas a hacer una... vas a tener que devolver durante 5 días seguidos. O sea, es un tipo de... Bueno, es el tratamiento de los 4 humores. O sea, no es otra cosa lo que tenemos aquí. Pero dentro de este tratamiento, cuando tiene problemas en el vientre que tarda años, como ven al final, tarda años en curarlos, él pasa por todos estos dioses, por Febo, por Asclepio, por Higia y por las ninfas. Sí que es verdad que hablamos de abuelo, hijo y nieta, o de padre, hijo y nieta, y las ninfas que siguen siendo más o menos genéricas. O sea, en un caso en que alguien utiliza las aguas, sabemos que no utiliza un dios, sino un montón. En un caso que tiene problemas generalizados, o sea, es la hipocondría pura, son 17 años lo que tarda en curarse, más o menos. Lo vemos, siempre de fondo tenemos a Apolo, pero de pronto vemos
que tiene un sueño simultáneamente con Apolo, Asclepio y Serapis. O sea, no los distingue, los mezcla, es el mismo dios para él. Bueno, que le dicen que va a tener enfermedad durante 13 años más. Dentro de la operación hace sacrificios a los dioses infernales, Hades o cualquiera de los que hubiera, y a la vez hace sacrificios a Asclepio. O sea, un enfermo no pasa por un dios, sino que pasa por un montón de dioses distintos. Esto no está vivo, vamos a ver. Y segundo, es la cuestión del sincretismo. O sea, insisto en la idea de que cada uno, también lo podemos discutir en la calle después, en que cada uno de los dioses de cada uno de los balnearios es único y está arraigado al lugar independientemente de que su nombre coincida con otro tipo de dios. Tiene unas características individuales. La romanización lo que hace es que cuando es posible cambiar el nombre de los dioses, cuando es posible asimilarlos, es que lo que hemos visto el caso de César en las Galias, pues te pone un nombre parecido. Hay veces que no es posible, o hay veces que no es un romano, sino que es el indígena que no necesita cambiar el nombre. Hay otro tipo de divinidades, como es el caso de Isis, que parece que es distinto, no es una divinidad traída, no es una divinidad quizás local, es una divinidad que va mucho más de la mano del fiel que se acerca a un balneario para curarse bajo la protección de cualquier diosa personal. Y hay divinidades como Odín, las ninfas, que son vagas, etéreas y que no están definiendo prácticamente nada. No puedo entretenerme. Una pincelada sobre peregrinación y espiritualidad, se ha hablado de eso. He tenido un par de lápidas, como la de esta persona que es de Lamia. Esta es una lápida de Montemayor y, sin embargo, la dedicante es de Plasencia, está relativamente cerca. Esta lápida que se encuentra en el entorno del balneario de Tiermas, en Zaragoza, y es de Varella, en La Rioja, está ya relativamente lejos. O estas de Archena, son dos lápidas, no son dedicantes, son dos lápidas funerarias. O sea, es alguien que llegó al balneario y se quedó. Y además estamos hablando de un taller epigrafista epigráfico realmente importante. Quinto Domitio Varianus, bueno, no me meto en los nombres, solamente me lo digo. Consaburensis, de Consabura, de Consuegra, o este otro personaje, que no hace falta que les diga yo de dónde es, porque se ve perfectamente que era un valenciano de la época. O sea, estamos hablando de que en un balneario concreto tenemos el dato, en este caso en el sureste de España, el dato de la llegada de dos personajes por dos de las vías principales de la península, la vía Augusta en un caso y la vía que une Complutum con Cartagonova en otro. Y estamos hablando de un área de influencia de un balneario relativamente grande. ¿Por qué van? ¿Porque las aguas son muy buenas? No, porque no sabemos la divinidad del balneario, pero se ha corrido la voz de que es una divinidad posiblemente milagrosa, y estos pobres serían unos desahuciados. Y termino simplemente centrándome en el caso del sureste. Debo ir fatal de tiempo y aquí he empezado mal, o sea, no puedo ir bien. Bueno, cuando me tengas que cortar, me cortan, me levanto y me voy. Vamos a ver, en el sureste tenemos una serie de balnearios, aquí tienen algunos marcados, hay algunos más, pero de ellos hay... Hombre, yo tengo mi corazón repartido entre Fortuna y Archena por motivos diversos. En Archena tenemos indicios de alguna divinidad como Musa Magna o incluso como Mercurio. Fíjense que nos aparece en la zona de lo que pensábamos que era la zona de servicios, nos aparece un edificio, le he puesto así para que se vea mejor, un edificio público geminado en torno a un patio abierto y cerrado por una cerca de casi 3 metros de altura, y una serie de dependencias de personal asociado al servicio de esto que no sabemos lo que era. Eso sería más o menos, estaríamos hablando de época de Calígula. Pues entre época de Calígula y época de Nerón hay un cambio en esta estructura, el balneario se amplía y toda esta zona, que era zona de servicios, de almacenes, se convierte en una zona asociada a esta zona de edificio público. A mí me gusta, depende en qué contexto estemos, digo, pues a lo mejor es la curia del lugar, pero es que yo sé que es un edificio público y objetivamente no puedo decir otra cosa. En esta zona
Se pintan unas habitaciones con una serie de frescos, entre los que tenemos, pues, no sé si se ve bien o mal, pero verán unas patas de un buey, el rabo del buey, el palo del boyero y las borlas que adornan las patas del buey. Estamos frente a un buey que van a sacrificar. O esto que siempre hemos llamado la gamba, pero que no son más que unas alas, posiblemente, no sabemos si del pétasos o de mercurio. O nos encontramos el gallo asociado a la figura de anunciar el amanecer del propio Mercurio. O un barco dirigido por una divinidad en la que pensamos en este caso que puede ser Mercurio. Hay un Mercurio casi con seguridad aquí. Está en estudio, tenemos las partes de las pinturas restauradas y otra parte sin restaurar, pero es el único dato que tenemos. Esa posible Musa Magna y este Mercurio que desde luego estamos a 500 metros de la ciudad ibérica del Cabecico del Tío, una de las más importantes de todo el sureste. Eso es imposible que esté respondiendo en origen a una divinidad romana, sino estamos hablando de una divinidad indígena romanizada. Pero me quiero ir a Fortuna porque tenemos uno de los conjuntos más interesantes epigráficos, en este caso casi paleográficos, del mundo balneario. Tenemos un balneario romano, ahora lo veremos, tenemos una cueva, la Cueva Negra llena de betítuli pintados en rojo, y tenemos incluso una serie de topónimos como la Sierra de Lúgar, que lo tenemos detrás, que lo podemos relacionar con el propio balneario. Fíjense que la distancia que tenemos de un lugar a otro es de 1,5 kilómetros en línea recta, o sea, no es tan inmediato. Sin embargo, lo estamos considerando el mismo conjunto religioso. Esta es la Cueva Negra, un gran abrigo abierto en la mitad de la actual Selva del Baño, con nacimiento de agua en el interior y con estos frentes llenos de betítulis. Esto es un ejemplo de los textos que tenemos en el lugar, e incluso las últimas catas de limpieza, cuando todavía teníamos dinero para hacer este tipo de cosas, pues nos han demostrado que la pintura roja estaba sobre una capa de pintura negra. Por lo tanto, nos llamaba la atención que el topónimo se conservara. Pero claro, esto era la Cova Nigra en época romana. O sea, el topónimo se conserva, pero claro, el castellano es un latín mal hablado, o sea, lo normal es que se conserven. Bueno, luego nos metemos con la cueva. Eso está asociado a un balneario romano. No me voy a extender demasiado en él, pero fíjense que tenemos la piscina central. Eso a lo mejor puede dar idea a lo que nos podemos encontrar en otros lugares, aunque cada uno de los balnearios es específico del sitio porque se tiene que ajustar a la topografía que tiene en el lugar. Una gran piscina de 7,5 metros, bueno, 10 por 5 pasos, 7,5 metros por 15, una cabecera tripartita. Ya tenemos el elemento religioso, solamente viendo la cabecera. Una cabecera tripartita donde además tenemos, aquí en esta foto no se ve bien, pero tenemos en cada uno de las capillas laterales, como las llamamos, tenemos 6 nichos. O sea, esto nos permitiría tener 6 divinidades aquí, 6 divinidades aquí y a la divinidad principal aquí como mínimo. Con la base de un pedestal, quizás se vea mejor, dentro de la piscina. O sea, sería preciosa imaginar a esa divinidad tocando directamente las aguas, soñar con Venus. Es posible porque tenemos a Venus documentada en la Cueva Negra y bien documentada. Pero simplemente viendo el edificio, pues ya nos damos cuenta del elemento religioso. Aquí tienen marcado en negro lo que sería el límite del edificio religioso. En amarillo lo que están viendo es el peristilo, pero que realmente funciona como un deambulatorio. En su momento teníamos 2 entradas, por lo tanto la gente llegaba. Esto es lo que empezamos a saber. Aquí podemos empezar a vincular lo que es la realidad arqueológica con lo que son los textos, que es lo que muchas veces nos falta en muchos lugares. Ni tenemos los balnearios completamente excavados porque nos dan muchos problemas, pues por estructuras que hay alrededor, o porque tenemos el balneario, en el caso de Barcelona, tenemos el balneario moderno encima y no me dejan que lo tire. En el caso de Orense, bueno, pues tenemos la ciudad desarrollándose. En el caso de Fortuna tuvimos la suerte de que el agua se cambió de ubicación, también por unos sondeos mal hechos en el siglo XVIII, y tenemos el balneario íntegro, no, porque verán que han desmontado prácticamente todo. Pero fíjense lo que podía ser parte del ritual. La gente llegaba, entraba por una de las 2 entradas, accedía al deambulatorio. Desde el deambulatorio tenía que hacer todo este recorrido. O sea, llegaba a este punto y empezaba a ver la imagen de la divinidad,
el agua saliendo caliente de esta zona y por lo tanto todo esto es una zona de bruma, hay una motivación emocional importante. Esto es una puesta en escena, o sea, no es otra cosa lo que tenemos en el lugar. Daría la vuelta y cuando llegaba a este punto hacía la ofrenda a la divinidad a modo de óvulo, como cuando se enciende una lámpara de aceite en una iglesia. Bueno, ahora son LED que van con monedas de euro. Bueno, pues hacía el voto y cuando terminaba el tratamiento y se curaba, pues venía y dejaba el voto habitualmente un hada. Bueno, aquí ven un poco voy a acelerar, el tamaño que puede tener el edificio. Algunas de las aras anepigráficas, la única ara que tenemos epigráfica es una ara que está grabada, además con una calidad pésima, mucho después. O sea, son de épocas distintas. La existencia de la ara posiblemente en su momento estuvieran pintadas monedas como ofrenda. Está lejos de cualquier lugar y no hay poblamiento romano en el entorno. La gente siempre venía de fuera. Pero mira la Cueva Negra, que es lo que me interesa en el minuto que me queda, o que yo me doy. Estos son todas las divinidades que tenemos en un solo lugar, en un solo balneario. Las ninfas no pueden desaparecer de ningún sitio, puesto que son los más abundantes, aquí tiene que haber. Látices, que siempre se ha considerado como el agua divinizada, como divinidad. Esculapio, divinidad relacionada con la curación, es normal, pero no nos aparece la lista, es que esto nos aparece, no son inscripciones votivas, son fragmentos literarios. O sea, aquí empezamos a tener de verdad textos que nos permiten conocer algo de lo que pasaba. Venus nos aparece como Venus y como Pacia, e incluso en el mismo texto. O sea, una versión, claro, la Pacia es una Venus muy concreta, es la Venus de Chipre y es la Venus creadora y renovadora por encima de cualquier otra cosa. Nos aparece Baco, Júpiter, porque solamente nos aparece un apelativo, Chaón, que podría ser Júpiter, y aparece que es una frase aislada. Magna Mater, lo pongo en interrogación, porque nos aparece 4 veces una fecha, el día 6 antes de las calendas de abril, el 27 de marzo, si no me equivoco, o 26 de marzo, que corresponde con la lavatio de la Magna Mater, una ceremonia de lavado de la divinidad, hablamos de Cibeles. Curiosamente, como no es anécdota, pero no nos podemos meter por estos caminos, coincidiendo con esa fecha, en Fortuna se sigue lavando a un Cristo en una fuente que hay en mitad de camino de la Cueva Negra. Febo, que hasta ahora se leían divinidades frigias, pero que las últimas lecturas nos indican claramente que es Febo. Fortuna, que no nos aparece en la Cueva Negra de ninguna manera, pero el municipio se llama Fortuna, y en el documento más antiguo, que es la venta de Fortuna por los musulmanes a los castellanos, se llamaba Fortuna. El topónimo se conserva durante toda la Edad Media, por lo tanto es el topónimo romano y tuvo que estar el culto en el lugar. Y luego Sabacio y Dionisos. Dionisos porque nos aparece solamente un texto en prosa, es un locamus soana, colocamos la estatua de la divinidad, que suele estar referido prácticamente siempre a Dionisos. Y Sabacio porque, bueno, hay una teoría que nos plantea la posibilidad de que esto sea, yo me la creo y estoy con ella, un antro de renovación, un antro dionisiaco, pero un antro, ¿me pasas mi agua, por favor? Un antro báquico sabacio. Era esta, gracias. Miren, 3 inscripciones y termino. Esto es el estado en que encontramos los textos, machacados completamente, a veces imposibles de reconstruir, pero son textos de este calibre. Asclepio pide una señal a la serpiente, a quien la señal le era comunicada desde la encina. Quien quiera que vengas a la cueva, conocerás a las níveas piérides, te unirás con Baco, estarán contentos y leerás versos mientras bebes. Bueno, he estado a pie a pensar que esto era poco menos que un lugar para hacer juegos florales. No, eso está relacionado con el balneario y si hablamos incluso de poesía y literatura, eso está inspirado por la divinidad y eso de historia. Podemos hacer referencias al mito de Melampo, pero bueno, muy relacionado con las bacanales también y con los cultos dionisacos. Agua sacralizada, por otro ejemplo, aguas de las ninfas, otros fuegos apagáis, en cambio a mí un amor más ardiente me quema junto a las fuentes. Todo va haciendo referencias al agua y al agua que tenemos en el balneario. No puedo desarrollar la idea y termino prácticamente con esta. El caso de que la existencia de una respuesta locural, hay un señor que alguien le dice la divinidad, cumple a Venus lo que le has prometido, no insultes a las ninfas, las aguas no fallan,
aplaca la Apacia, sanarás. Venus y la Apacia en la misma. Fíjense, alguien que da la sensación de que ha ido al balneario, hizo su promesa, siguió el tratamiento que prescribieron médicos no, sacerdotes que no médicos, y llega al santuario que está cerca del balneario y dice, no me he curado, ¿qué ha pasado? Y dice, no te has curado porque no has hecho lo que tenías que hacer. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Bueno, no hay alguna descripción más con la que no me meto. Os habla de las ninfas, de la serpiente, podemos hablar de una serie de asociaciones de dioses, pero bueno, para dar una pincelada me parece que me he pasado de tiempo. Muchas gracias y lo dejamos estar.